buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos hablando de la tragedia ocurrida en el INBA, las causas y las lecciones para evitar que se repitan hechos de esta naturaleza. Estará con nosotros la diputada Emilia Schneider, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara. Y con nuestro panel hablaremos de los efectos políticos y jurídicos del caso Monsalve. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Ya estamos instalados en nuestra mesa de conversación. Saludamos a nuestros panelistas. Camila Miranda, directora ejecutiva de Fundación Nodo 21. Camila, bienvenida. Muchas gracias, hola. Un gusto tenerte aquí esta noche. Y Rodrigo Arellano, analista y académico de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido también, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Connie. Bueno, partamos por el caso Monsalve, como se le llama. Todos los días hemos sabido y conocemos más noticias, elementos, detalles de lo que hizo, de lo que no hizo Manuel Monsalve. Y hoy día además tuvimos noticias, bueno, hace pocos minutos supimos de la salida de la jefa de inteligencia de la PDI, es como la primera baja, después obviamente del propio Manuel Monsalve, que dejó de ser subsecretario del Interior. Y también tuvimos una nueva declaración del presidente, 6 días después de esa conferencia de prensa larga, que fue bastante polémica y bastante criticada de la semana pasada. Hoy el presidente volvió a hablar del tema para decir: yo te creo o yo le creo. Escuchemos al presidente. Quiero decirle en particular a las mujeres de nuestro país que nuestro compromiso es garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia. Y que cuando una mujer denuncia algo tan grave como una violación, es inimaginable lo que debe haber pasado para tomar la decisión de denunciar, más aún contra alguien que ostenta más poder. Nuestro deber es creerle. Yo le creo. Camila, quiero partir por tu impresión de si es suficiente o es un poco tarde, como dijo Evelyn Matei, las palabras del presidente, o llegan un poco tarde. ¿Pensando en qué? En que el viernes pasado el presidente dijo: una denuncia no significa culpabilidad. Y hoy día, 6 días después, dice: yo le creo. Primero me parece contundente que un presidente de la República haga esta declaración en la temporalidad que sea. Inmediatamente voy a esa dimensión, porque en realidad está diciendo que una persona que denuncia, diferenciándole de otros contextos históricos y también políticos, hay que creerle. O sea, que probablemente justamente en esta relación de poder, jerarquía que existía, no solo porque Monsalve hace uso abusivo de los dispositivos de inteligencia, sino que también de su posición de jerarquía y poder para cometer el ilícito que se le acusa. Entonces me parece primero contundente que el presidente lo diga. Importante, ¿te parece relevante que haya hecho esta declaración? Que haga esa declaración, porque le da una señal también a muchas y muchos que experimentan violencia de género respecto de sentir desde la institucionalidad que va a haber una escucha y una credibilidad y no un cuestionamiento a priori que en general pasa en la institución y probablemente pasó en todo este circuito en muchas cadenas que todavía no conocemos, ¿cierto? De cómo se operó al interior, ¿cierto? De todas las personas que tomaron conocimiento en algún momento sobre estos acontecimientos. Y es la parte que todavía no tenemos clara. Claro. Pero creo que es una señal contundente para todas quienes ponen en duda, sienten temor de denunciar, de que se les va a escuchar y se les va a creer. Eso primero creo una señal institucional relevante. Ahora, déjame, antes de ir a lo otro, sí, sobre ese punto, como mujer, digamos, frente amplista, ¿cuán relevante era que el presidente hiciera una declaración como esta? Porque si hay algo que se ha puesto como en duda es esto de la definición, digamos, y cuán convencidos estaban o el propio presidente de ser un gobierno feminista, o que se trataba solamente de un eslogan. Mira, primero el feminismo no es ni un tribunal ni un momento estanco, sino que es un proceso de que busca la igualdad. Y esa búsqueda de la igualdad implica cambiar instituciones, cambiar cultura y
Por supuesto que nuestra institucionalidad del Estado está al debe y probablemente también en la sociedad nadie va a estar vacunado a que no ocurran acontecimientos de esta índole, sino que lo importante es cómo se reacciona y cómo se aprende de eso. Entonces, a mi parecer, primero la etiqueta de un gobierno feminista o lo que sea feminista tiene que ver con un proceso de aprendizaje y de disposiciones, y me parece interesante que, si bien en este caso creo que no se operó de la mejor manera, la ley Karim es parte de una iniciativa de este gobierno y así como otras disposiciones que buscan avanzar en igualdad de género, y aquí tiene que haber un aprendizaje institucional. Y eso que yo creo que queda expuesto y es una evidencia para todas y todos que no todos han hecho ese cambio, esa transformación, y que también la institucionalidad tiene que mejorar sus protocolos, tiene que mejorar también un proceso de educación social, y lo pongo no solo en la institución, sino también en la sociedad. Cuando yo escuchaba muchas conversaciones en las redes y también en algunos medios de comunicación donde ponían en cuestión por qué la persona que denuncia se fue a juntar. Sí, con Monsalve. Y tú dices, bueno, aquí hay una relación de jerarquía que se está pasando por el lado también, que salir con una persona no tiene que implicar inmediatamente decir, bueno, ¿me debería estar cuidando de que me violen o no? O sea, ¿por qué esa preocupación tiene que estar en la carga de la persona que en este caso se ve afectada y no en aprender todas y todos que no hay que abusar, ¿cierto? Entonces, creo que hay un dispositivo en la sociedad que también creo que puede sacar un aprendizaje, porque no solo estamos viendo el caso de Monsalve, sino estamos viendo la investigación, el caso del exfutbolista Valdivia, que también ha expuesto elementos que son relevantes en esta conversación de cómo avanzamos como sociedad, dejando fijado, y ahí concuerdo, en que está al debe la institucionalidad todavía en pasar a formular, ¿cierto?, los mejores protocolos, y que todas y todas las generaciones también comprendan cómo hay que actuar. Ya vamos a ir inmediatamente a Rodrigo, pero quiero tomarme de ahí de la otra parte de mi pregunta inicial. ¿Estaba al debe el presidente y hoy día, digamos, de alguna manera saldó esa deuda después de su declaración de decir, primero, de la demora en la que se le pidió la renuncia a Manuel Monsalve, 48 horas, y en el decir en un principio que una denuncia no implica culpabilidad? Mira, la audiencia yo creo que de ayer termina de demostrar que había muchos antecedentes que no se tuvieron y no se tenían sobre la mesa, que es lo que señala el fiscal Armendáriz cuando dice se utiliza la inteligencia, se busca intimidar, es decir, probablemente la comunicación que él hace con su autoridad en el momento de conocer que había sido denunciado es muy distinta de los hechos que hoy día conocemos, y como tampoco tengo conocimiento directo de cómo fue esa comunicación, pero me da la impresión de que mirando ex post uno puede decir hoy día debería haber sido una decisión inmediata. Pero la pregunta es qué antecedentes efectivamente se tuvieron sobre la mesa cuando se tomó la decisión que se tomó, en los días que se tomó. Mirado desde esta perspectiva, yo creo que a nadie le cabe duda de que debería haber sido una decisión inmediata, pero justamente estamos haciendo un análisis ex post con más antecedentes que hemos ido conociendo, como los que dice la abogada hoy día de la denunciante, que nos muestra que hubo hostigamiento, intimidación, amenazas directas, y que es sumamente grave. Rodrigo, ¿te parece a ti que las palabras del presidente Gabriel Boric eran primero necesarias, llegan a tiempo o llegan tarde, como dijo Evelyn Matei? No escuché a Evelyn Matei, pero yo coincido con esa mirada. Yo creo que son atemporales. El te creo del presidente hoy no se condice con los actos que él tuvo al momento que conoció. Él fue de las primeras personas que tuvo conocimiento de esta denuncia, y no solo guardó silencio y lo mantuvo en su cargo, sino que lo autorizó para usar recursos fiscales para ir a Concepción, lo mandó a una sesión en el Congreso, tenía una pauta, guardó secretismo. Ni siquiera la ministra de la Mujer tuvo conocimiento de esta denuncia hasta que volvió de un viaje. Entonces, a mí me parece el argumento ahí que se da es que se trataba de una denuncia primero de carácter de este tipo, de carácter de abuso sexual, y eso se tiene que mantener en secreto. Se habría sido... En un comité político, si la persona que está a cargo de la seguridad del país, porque eso era Manuel Monsalve, no era un ministro, no voy a usar el concepto de portero que usó la ministra, pero era el encargado de la seguridad del país, en un comité político que supone que trabajan en conjunto justamente para ver el mejor desarrollo de las políticas públicas, y una denuncia de esta envergadura, de este impacto que podía tener en el círculo del presidente y en el gobierno y en la ciudadanía, a mí me da la impresión de que o aquí hay faltas de confianza o el presidente de alguna otra forma va a tener que dar más explicaciones de lo que en verdad fue la versión que tuvo de Manuel Monsalve, porque eso no lo hemos escuchado hasta ahora, no sabemos. ¿Qué es lo que dice Camila? Que en el fondo no sabemos la cantidad de información que tuvo en su mano, en su escritorio, esa noche del martes,
cuando primero lo informa la ministra Toá y después se reúne con Manuel Monsalve. No sabemos lo que le contó Manuel Monsalve. Efectivamente, yo creo que llega tarde. De todas maneras, yo creo que es valorable el giro del presidente, uno más dentro de su gestión, en un tema muy particular, así que me parece que es acertado. Pero yo creo que todavía estamos en presencia de un episodio que se va a transformar en un terremoto para este gobierno, desde el punto de vista político, ciudadano y valórico. Yo creo que más allá de lo que señala Camila, que tiene razón, lo que significa la protección de los derechos de la mujer, y no tengamos duda que yo creo que los últimos gobiernos han logrado dar un avance importante en ello, aquí justamente estamos viendo un episodio que impacta justamente quizás en el eje central de dicho discurso, y hasta el día de hoy no habíamos visto desde parte del gobierno una actitud así tan certera, tan clara. Hasta el minuto habíamos visto una tragicomedia de equivocaciones, de versiones distintas. Alguien dijo otra cosa, alguien dijo una cosa diferente. Y insisto, yo creo que todavía nos falta análisis y temas por conocer para poder avanzar. Pero el impacto sin duda ha sido terrible, y yo creo que probablemente lo vamos a ver este fin de semana. Podemos enganchar con eso, pero en lo inmediato yo creo que esto puede tener un impacto relevante en lo que puede pasar el día sábado y domingo. Vamos a hablar del posible o eventual impacto en las elecciones, pero antes quiero ir a cuando tú dices todavía no conocemos, hay cosas que no conocemos. Y efectivamente hemos estado ayer en la audiencia de cautela de garantía. Nos informamos de una cantidad de cosas que fueron relatadas ahí por el fiscal Armendáriz, como por ejemplo que el ex subsecretario había utilizado o había pedido a la PDI que se acercara a la víctima, a la denunciante. Además, hoy día supimos de boca de la abogada, la nueva abogada que está representando a la denunciante, que había recibido amenazas de muerte. Le habían dicho, puedes aparecer muerta. Y cuando esta entrevista la dio, para darle los créditos, digamos, la dio en Canal 13, la abogada Marilena Santibáñez, y cuando le preguntan de quién venían las amenazas, y dice del círculo donde ella trabajaba. Claro. O trabaja, porque en realidad ella sigue trabajando ahí. Esto estamos hablando de la Subsecretaría del Interior. O de la moneda. Estamos hablando de la moneda, sí. ¿Cuán grave es eso? No, es gravísimo, por eso está la arista judicial. Y está la arista también administrativa, pero acá si hubo encubrimiento o también otros participaron en tratar de hacer un ocultamiento, probablemente pase también a la arista de la investigación penal y hayan otras personas que tengan que ser investigadas y, si no sabemos, formalizadas por realizar ciertos actos. Me parece gravísimo, por eso creo que es tan importante que se esclarezcan pronto los acontecimientos, porque no solo está en jaque la dimensión feminista, si tú quieres, que para mí es más bien la igualdad de derechos y también la seguridad que se le pueda transmitir a todas las personas, que ante la violencia de género se va a actuar adecuadamente, porque hemos avanzado con mucha dificultad como sociedad en tener herramientas para hacerlo, sino que también en la dimensión de la seguridad, porque se pone en jaque la discusión de la confianza y la relación de las autoridades con la PDI, la relación, ¿cierto?, interna de quienes trabajan en la Subsecretaría del Interior, y cuando se tiene que hacer cargo de dimensiones muy relevantes, ¿cierto? No solo tenemos la percepción de inseguridad, tenemos datos clarísimos y hechos en las calles que nos muestran el dilema que enfrentamos. Entonces es una cosa que requiere una resolución pronta. A mí me parece que la Fiscalía debe estar encontrando elementos contundentes, porque cuando dice se extiende, a propósito de la audiencia de ayer, que se extiende el tiempo de una investigación secreta, es porque justamente está consiguiendo información relevante, y avanzar en eso supone mantener esa reserva. Y de pronto ahí hubo una pésima estrategia de los abogados de Monsalve, si uno lo mira en términos solo jurídicos, de exponer, de pedir la audiencia de cautela y garantía. Es como, literalmente dicho en buen chileno, le salió el tiro por la culata, ¿no? Porque ellos fueron, claro, la defensa de Monsalve es la que pide esta... Él alegaba una vulneración de sus derechos por no conocer la denuncia, y lo que termina sucediendo es que se exponen acontecimientos y hechos que de alguna forma quizás es positivo que se hayan empezado a saber los acontecimientos, porque podemos calibrar, digamos, la radicalidad del problema, la radicalidad del abuso que aquí se produce, que es de la inteligencia, pero también un abuso sexual gravísimo. Entonces, de alguna manera me parece positivo que le haya salido el tiro por la culata y hoy día podamos tener más antecedentes para hablar de esto de forma clara. Sumado a esta denuncia de que hay amenaza de muerte contra la víctima, que probablemente es lo más grave de todo lo que hemos conocido últimamente, pero además también nosotros en 24 Horas Central mostramos en exclusiva
que hay un informe que le pide la Fiscalía al fiscal, le pide a Carabineros investigar también por haber hecho supuestas, también podrían haber hecho diligencias antes de que se presentara la denuncia en torno a esto, o sea, parecido a lo de la PDI, lo que se está un poquito lo acusando. Que lo que planteó el juez el día de ayer en la audiencia de esta ¿cómo se llama? Medida no cautelar. De la cautela de garantía. La cautela de garantía, porque efectivamente entre comillas, el estatus que tenía el ex subsecretario Monsalve le permitía tener acceso a información, a métodos, y él planteó derechamente la posibilidad de la alteración o daño de la prueba eventual que podría haber. O sea, al final tenía como 4 celulares el subsecretario. Entonces, esto, como insisto, tiene no solamente la arista judicial, que yo creo que es clave que el fiscal Armendari tenga el acelerador, porque yo creo que estas cosas entre más rápido, y al gobierno yo creo que le conviene que sea muy rápida la investigación de este caso, la arista administrativa, todas las responsabilidades que pueden haber en el equipo, y la arista política. Si aquí también, y no solamente la arista política, las responsabilidades que eventualmente uno dice la oposición, el rol que tiene, sino que la arista interna. Yo insisto, yo hasta el minuto veo la arista o el conflicto político interno, la disputa entre la ministra Orellana y las confianzas con el gabinete, las solicitudes de renuncia que tiene sobre su espalda la ministra Toá, por la eventual también responsabilidad supervisora que ella ejerce como ministra. ¿Tú crees que debiera renunciar Carolina Toá? ¿O salir en un eventual cambio de gabinete después de las elecciones? Yo tengo la sensación de que al nivel del terremoto que está viendo políticamente el gobierno, el presidente requiere requiere una nueva mirada de su gabinete. Y tiene una buena noticia, porque tiene una posibilidad de hacer un cambio profundo a puertas de cumplirse un plazo legal para que parte importante de su gabinete, que tiene aspiraciones, pueda de alguna forma renunciar y ser candidato el próximo año. Entonces, da la coyuntura de que efectivamente se debiese realizar uno por razones políticas, pero yo creo que esto debiese generar un rearme de su equipo político. Si hoy en día las confianzas en un equipo político como el de la MOEA, estando quebrada, uno ve poco avance. Y el tema de gobernabilidad, que yo creo que uno de los elementos que está en jaque justamente sobre la mesa, si esta coalición es capaz de darle gobernabilidad al país, tiene mucho sentido y cobra vigencia cuando tú ves un equipo que está absolutamente quebrado. Nos vamos a ir a la pausa, pero solo para que quiero hacer la misma pregunta a Camila. ¿Tú crees, Camila, que Carolina Toá tiene que salir o el presidente tiene que hacer algún rebaraje de su gabinete a raíz de esta crisis? O sea, esta crisis es una oportunidad de reestructurar y pensar en cuál es el equipo que genera una cohesión para que el gobierno pueda llevar adelante las políticas que está empujando. Si hace poco ingresó el CABE, tiene la promesa de discutir la discusión de aborto legal, está la discusión de pensión y, por supuesto, cuando la atención está puesta en el seno del gobierno, eso estanca la otra avance. Entonces, yo creo que una conversación que además se cruza con los resultados que va a tener este fin de semana, donde todas las fuerzas políticas se miden, y eso puede producir reconfiguraciones también en el análisis. Y como dice Rodrigo, tenemos la quincena de noviembre, que es la fecha tope en que las autoridades que quieran ser candidatos parlamentarios tienen que salir del gobierno. Entonces, confluyen probablemente distintos factores. se va a adelantar ese cambio de gabinete que iba a venir igual para que salieran los ministros, subsecretarios que quisieran presentarse a las parlamentarias del próximo año. O sea, yo creo que es parte de las herramientas con las que cuenta un gobierno y que además se conjugan en un contexto de reconfiguraciones y mediciones entre los distintos sectores. Y lo importante, yo creo que es la conversación que debe tenerse al estimar los resultados, es cuál va a ser la orientación de la última fase del gobierno, porque de alguna manera esta elección local inaugura también esa última fase, que es una fase que va a estar atravesada también por la discusión presidencial. Hay una primaria que se inscribe en marzo, si es que hay primarias, y que es luego en junio, si es que no me equivoco, en la fecha. Entonces inaugura un ciclo diferente y creo que esa conversación va a estar vinculada también con la discusión de cuál es el mejor equipo para darle cohesión y conducción a la última fase del gobierno. Nos vamos a una breve pausa, y después vamos a volver con el tema de la tragedia que ha ocurrido en el INBA. Vamos a estar en contacto con la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la diputada Emilia Schneider. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con bancos, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al mes. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl.
Bueno, otro de los temas y que ha marcado, digamos, la agenda desde ayer es la tragedia que ocurrió en el INBA, en el internado Barros Arana. Tenemos todavía una cantidad importante de alumnos que permanecen hospitalizados. Hay 4 todavía en riesgo vital después de que explotara estas bombas Molotov y que se produjera una especie de explosión en cadena dentro de un baño en el internado, un baño que tenía una sola salida y que provocó quemaduras, ¿cierto? Y que se incendiaran realmente. Probablemente todos hemos visto las imágenes de alumnos saliendo corriendo con, digamos, con fuego, con llamas en sus cuerpos. La verdad es que es muy, muy dramático lo que ocurrió ahí. Y la pregunta es si, claro, si esto es un hecho aislado, como dijo la rectora del establecimiento, o es algo, o es el síntoma de algo que se viene arrastrando mayor. Estamos en contacto con Emilia Schneider, diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Educación. Diputada Schneider, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Constanza. Un gusto conversar contigo. Sí, estamos aquí con Camila Miranda y con Rodrigo Arellano también, que estamos los 3 en la conversación. Quiero preguntarle, diputada, primero, la pregunta que yo planteaba sobre si esto es un hecho aislado, como dijo la rectora del establecimiento, o usted cree que esto es un síntoma o algo que se arrastra más allá de este hecho que claramente ha sido el más dramático de este tipo. A ver, yo creo que lo primero que es necesario señalar es enviar toda mi solidaridad a las familias, a los estudiantes afectados y por supuesto a la comunidad del INBA, una comunidad del distrito que yo represento, además de trabajar en educación, es parte de la comuna de Santiago y sin duda estos hechos son muy dolorosos, nos afectan a todas y a todos y por cierto no se pueden naturalizar ni normalizar. Yo creo que es claro que hay un problema de violencia en los establecimientos educacionales. Esto es una cuestión que, por cierto, viene hace muchos años, pero yo quiero decir que también en los últimos años la conflictividad social dentro de los establecimientos educacionales ha ido bajando, creo yo, por una buena política de seguridad de la Municipalidad de Santiago, pero también por una política que ha puesto por delante el diálogo para precisamente aislar estos hechos de violencia y poder avanzar también en las justas demandas que tienen muchas y muchos estudiantes, como por ejemplo la inversión en infraestructura que ha sido histórica también bajo la gestión de la alcaldesa Iracy Haslet. Así que yo creo que es un problema que por una parte es de arrastre, por otra parte nos hemos estado haciendo cargo, pero también es difícil encontrar precisamente una cadena o una relación entre estos distintos hechos. Yo sí comparto con la rectora del INBA de que estos son hechos aislados por la gravedad de estos, ¿no? Claro, a lo que se ha llegado, digamos, y lo que ocurrió, digamos, con las consecuencias que ha tenido. Hay 17 alumnos que permanecen hospitalizados, como decíamos. Pero, diputada, nosotros entrevistamos, y probablemente en todos los medios ocurrió lo mismo, algunos apoderados, por ejemplo, entre ayer y hoy día, que de alguna manera validaban la violencia dentro del establecimiento. ¿De qué manera? Diciendo que hay que entender que los jóvenes, que los estudiantes están luchando por ciertas causas, que por ejemplo son las demandas de infraestructura, que las mismas que usted ha puesto sobre la mesa, digamos, y que se han ido mejorando. Y ahí uno se pregunta si no hay un problema cuando no hay una condena radical al uso de la violencia. Es como que no fuera tan grave que hubiera jóvenes, estudiantes, menores de edad, adentro de un colegio manipulando bombas Molotov, lo que es un delito, ¿o no? ¿O usted...? No, precisamente en eso hay que ser muy claro. Sí. El uso de artefactos incendiarios, de bombas dentro de los establecimientos educacionales es intolerable, no lo podemos permitir, no solamente porque expone a la comunidad, sino que puede dañar el entorno a otras personas, es algo muy grave. Y en eso yo quiero ser muy clara. Y por cierto, todos los adultos, los profesores y profesoras, los asistentes y asistentes a la educación y las autoridades tenemos un rol en ser muy claros en que la violencia no puede tener cabida dentro de los establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque la violencia
violencia, la discriminación, entre otros hechos, precisamente lo que generan es un deterioro de los aprendizajes, además de todo el daño físico y grave que puede causar a la comunidad. Deterioran los aprendizajes y eso sin duda es un problema del cual también nos estamos haciendo cargo. No podemos olvidar que recientemente desde el Congreso sacamos una ley de convivencia educativa, que es una ley que nos tocó tramitar en la Comisión de Educación, que se aprobó en la Cámara de Diputados y Diputadas y que precisamente busca hacerse cargo de los hechos de violencia y de discriminación y de abuso, de acoso que puedan existir dentro de los establecimientos educacionales, entre ellos con una propuesta muy importante que es mejorar la coordinación entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y también el Ministerio de Educación, precisamente para prevenir estos hechos. Pero yo sí quiero ser enfática en que creo que hay que distinguir. Cuando tú me preguntabas respecto a si esto viene hace años, es un hecho aislado, ahí también creo que tenemos que mirar la historia larga y distinguir la protesta social de los estudiantes, de las y los estudiantes secundarios, de los hechos de violencia que son muy lamentables, que merecen nuestra condena, por supuesto. Pero creo que hay que distinguir ambas cosas, porque también es real que ha habido años y décadas incluso de protestas estudiantiles exigiendo una educación más justa, una educación pública fortalecida, mejoras en infraestructura, y ese es un debate que es sumamente atendible y que es muy relevante que escuchemos desde la política. Pero, por cierto, también están estos hechos de violencia que todas y todos lamentamos. Claro, y en ese sentido, ya le voy a dar la palabra a Rodrigo y a Camila, pero ¿cómo se entiende usted que, además de, digamos, representa a ese mismo distrito, cómo se entiende que dentro de un colegio, en este caso además de un internado, se encuentran esa cantidad de elementos para poder, benzina, acelerante, todo lo que se necesita para fabricar bombas Molotov? ¿Cómo se entiende que eso, o sea, se ha llegado a decir, lo dijo, la rectora dijo que eso no era verdad, pero se hablaba como una especie de bodega, digamos, de almacenaje de bombas Molotov y de elementos incendiarios? Pero ¿cómo se entiende que eso haya ocurrido y en un baño del colegio? No, por supuesto que no se entiende, no se puede justificar ni normalizar, y en eso tenemos que ser muy claros, precisamente porque expone y daña a las y los estudiantes. Precisamente, de hecho, mi equipo estuvo en terreno monitoreando también la situación de los estudiantes en los centros de salud, y muchos estudiantes que se vieron afectados no estaban dentro de esta acción, sino que precisamente se vieron afectados por intentar ayudar a sus compañeros. Entonces, por cierto que no se entiende, por cierto que tenemos que prevenir este tipo de situaciones, y ahí hay que ser muy claro. La delegación presidencial, el Ministerio de Educación y la Municipalidad de Santiago acordaron un plan de intervención en 3 ejes para precisamente hacerse cargo de esta situación. Uno que tiene que ver con la contención y el apoyo psicosocial a la comunidad de Limba, otro con reforzar precisamente la seguridad en el entorno de establecimientos educacionales y también apoyar precisamente a los estudiantes afectados para hacerse cargo de que puedan terminar su año escolar. Pero yo también quiero hacer un punto, Constanza, porque mucho se ha hablado de la violencia en los establecimientos educacionales y hay muchos que han dicho que tenían la receta mágica para esto, entre ellas la exministra Marcela Cubillos, que aprobaba con bombos y platillos la ley Aula Segura, que la verdad es que no ha servido para hacerse cargo de la violencia, ha sido una ley sumamente ineficiente. ¿Por qué lo digo? Porque esta ley solamente busca establecer sanciones, que por cierto son necesarias, pero ya están dentro de los reglamentos internos de las comunidades educativas. Y es una ley de república, hay que aplicarla. Yo no estoy haciendo un llamado a no aplicarla, a eso no me refiero. Pero precisamente que abordar esto solamente desde las sanciones y no desde la prevención, no desde la pedagogía, no desde el diálogo, no desde las políticas de convivencia educativa, no ha sido efectivo. Y esa es la receta que estamos intentando precisamente implementar con esta ley de buena convivencia educativa que ha impulsado el gobierno y que espero que se apruebe prontamente en el Senado, porque yo lamento muchísimo que en la Cámara de Diputados y Diputadas buena parte de la derecha haya votado en contra. No se entiende que quienes salen a hacer gárgaras contra la violencia se opongan a las soluciones que buscamos para darle precisamente una solución de fondo a estos problemas que tenemos. Diputada, muy buenas noches. Rodrigo Arellano. Muy buenas noches. Usted lo tocó, habló del tema Aula Segura justamente. El ex rector del Instituto Nacional Barros Arana, en declaraciones una vez que dejó su cargo, indicó que la actual alcaldesa, la alcaldesa Iracy Hasler, había ordenado a los directores de los colegios municipales de la Comuna de Santiago justamente no aplicar estas sanciones cuando alguien, o no aplicar la ley de Aula Segura cuando alguien cometía actos que podían estar reñidos con la convivencia o incluso delictuales. Hace poco tiempo atrás, hace un mes y medio atrás, la diputada Carmen Getz, que es de la coalición de usted,
envió un oficio a la ministra Toá justamente señalando que el uso de drones, de rondas de carabineros cerca de las dependencias del Instituto Nacional Barros Arana atentaba justamente con el derecho legítimo de protesta o de rebelión de protesta, fue el término que usó, de los estudiantes. ¿Hay un mea culpa de estas señales, entre comillas, hoy que vemos los resultados, y estamos leyendo efectivamente las noticias con el diario El Día Siguiente, de esta permisividad que uno ve o señales permisivas con respecto a actos que de alguna forma pueden haber gatillado también lo que vimos el día de ayer en el Instituto Nacional, el Internado Nacional? A ver, parto por lo primero. No hay ninguna prueba de que efectivamente desde la Municipalidad de Santiago se haya hecho una instrucción a los directores de no aplicar la ley Aula Segura. El exdirector del INBA lo dijo los en registros, lo dijo una persona, pero eso no es una prueba, estimado. Es una declaración de una persona. Yo te puedo decir muchas cosas, pero eso no constituye prueba. Pero diputada, solo para que quede bien claro. ¿Puedo terminar? Sí, pero solo en ese punto para que no nos quedemos. ¿Está mintiendo el ex rector del INBA sobre ese punto? No estoy diciendo eso. Acabo de decir que no hay ninguna prueba y que efectivamente en la administración anterior como en la administración actual se han aplicado las sanciones correspondientes, incluida la ley Aula Segura. Eso es una cuestión efectiva que se puede contrastar con datos. Y además, los reglamentos internos de convivencia establecen sanciones para los hechos de violencia que son suficientes para hacerse cargo de ellos. Y por lo demás, la facultad de aplicar la ley Aula Segura es de los directores de los establecimientos de educación, no de la municipalidad. Entonces, despejado eso, yo me quiero hacer cargo de lo que planteaba Rodrigo. A mí no me corresponde hacerme cargo de los dichos de terceros, pero yo me puedo hacer cargo de mis dichos y de los del Frente Amplio. A mí me tocó ser dirigente estudiantil y siempre me tocó ser clara en la condena a la violencia, en ser claro en que las movilizaciones, entre más masivas, pacíficas, convocantes, son más potentes para impulsar los cambios que queremos. Eso es la política que yo he tenido a lo largo de toda mi trayectoria y la política que hemos tenido como Frente Amplio. Es socia del Partido Comunista, socia política de su partido, por eso se lo preguntaba. Y esa es la política que hemos tenido también dirigentes estudiantiles de nuestra coalición. Entonces, yo creo que aquí intentar sacar un provecho de que un sector instiga la violencia o no, cuando tenemos unos hechos tan graves como que jóvenes están heridos, me parece que no ha lugar. Me parece que aquí lo que tenemos que hacer es robustecer precisamente las políticas para prevenir este tipo de situaciones y hacernos cargo también de las deudas que tenemos en materia de educación, fortalecer la educación pública, fortalecer la infraestructura, pero no me parece que este sea el lugar para achacarle a un sector político el uso de la violencia, porque precisamente creo que no es así. ¿Camila? Sí, diputada, buenas noches. También en el ánimo de despejar y pensar cómo se aborda hacia adelante este tipo de acontecimientos que esperamos que no sigan sucediendo, ha habido toda una lógica abstracta de qué significa aula segura y también de qué significaría la ley de convivencia. Quizás sigamos a ejemplos más concretos de qué diferencia se marca entre la aplicación de una regulación y lo que se está discutiendo en el Congreso, que como usted bien señalaba ha sido bastante controvertido para que avance y que va a tener una tramitación, espero que no tan compleja en el Senado, pero que creo que los apoderados y apoderados que nos escuchan, me imagino que les interesa saber, o sea, cuáles son los dispositivos, qué significa poner otros elementos sobre la mesa. Aula Segura está vinculada con expulsiones, ¿con qué? Creo que eso ayudaría también a clarificar dónde están las diferencias de fondo en cómo se aborda la violencia en las comunidades escolares. Efectivamente, es una muy buena pregunta, Camila, porque la aula segura es una política que establece sanciones, expulsiones, y básicamente lo que hacemos es que un estudiante que ha generado problemas, que ha estado involucrado en hechos de violencia, lo sacamos de un establecimiento, pero no nos hacemos cargo de ese problema. Precisamente lo pateamos a otro establecimiento educacional como si fuera una manzana podrida. Yo no creo que ningún niño, niña o joven de este país es una manzana podrida, no lo creo. Creo que siempre podemos hacer algo, creo que ahí la sociedad, los adultos tenemos una responsabilidad tremenda con ello. Y precisamente de eso busca hacerse cargo la política de buena convivencia educativa que estamos impulsando. Es elevar a una política de Estado algo que hoy día existe, que es la política de convivencia educativa, la política nacional, y mejorar las coordinaciones institucionales que existen. Lo que yo ya mencionaba, la coordinación entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de Educación, pero también fortalecer los equipos de convivencia educativa dentro de los establecimientos educacionales, permitiendo que tengamos un coordinador de convivencia educativa que busque prevenir los hechos de violencia, los conflictos dentro de los establecimientos educacionales,
desde los más pequeños hasta los más grandes, por supuesto distinguiendo aquellas situaciones que ya constituyen carácter de delito, que pasan a tener otra connotación, pero precisamente lo que buscamos es atajar los conflictos antes de que crezcan, porque no podemos olvidar que también hemos visto otras conflictividades dentro de los establecimientos educacionales que requieren precisamente de un adulto que llegue a mediar antes para evitar ese enfrentamiento. Y además, la política de convivencia educativa busca establecer sanciones cuando se agreda o se hostigue o se maltrate a los profesionales de la educación que trabajan dentro de los establecimientos educacionales. Es una ley bastante integral que precisamente busca proteger a todos los integrantes de la comunidad. Es una ley muy importante que también establece medidas contra la discriminación, contra el abuso, y que precisamente creo yo que viene a complementar algo que nos falta en el sistema educativo chileno, que es tener una herramienta de Estado para hacernos cargo de estos hechos tan lamentables dentro de los establecimientos educativos. Diputada Emilia Schneider, muchas gracias por estar con nosotros, por este contacto aquí en Estado Nacional Prime. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Constanza. Un abrazo, Rodrigo, Camila, y espero que prontamente los jóvenes afectados tengan una evolución positiva y se encuentren nuevamente con sus familias. Eso esperamos todos. Muchas gracias, diputada. Nos vamos a la pausa con la imagen del momento. El presidente Gabriel Boric acaba de llegar a aterrizar en Magallanes y Punta Arenas. Lo vemos la imagen. Se baja, ya está saliendo, ¿cierto?, del aeropuerto. Lo reciben ahí porque va a votar. Es el lugar donde vota. Recordemos, el presidente Gabriel Boric este fin de semana va a votar el sábado en la mañana en el lugar, establecimiento educacional donde siempre vota, que va acompañado de sus padres, de su hermano. Vamos a ver cómo ocurre este año en esta elección. Pero ahí tenemos la imagen del momento. El presidente entonces ya se encuentra en Magallanes y se queda hasta el sábado. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más en Estado Nacional Prime. Estamos de vuelta ya aquí en Estado Nacional Prime. Veíamos, antes de irnos a la pausa, al presidente Gabriel Boric aterrizar en Magallanes. ¿Por qué está allá? Porque es su ciudad natal. Recordemos, ahí está la imagen del presidente que hace minutos llega a Magallanes, con frío parece, ahí no quiso hablar el presidente y bueno, se trasladó hasta allá porque va a votar el sábado en la mañana, va a participar en las elecciones, que recordemos que es con voto obligatorio, y el presidente siempre vota, su lugar de votación está en su ciudad natal, ahí en Punta Arenas. Así es que qué mejor manera de entrar en las elecciones municipales y regionales de este fin de semana. Primero, una pregunta que nos quedó pendiente de la primera discusión o el primer debate. ¿Puede afectar o ustedes creen que lo que ha pasado en el caso Monsalve concretamente afecte, se traduzca en algún tipo de resultado distinto al que hubiera ocurrido sin el caso Monsalve en las elecciones, Camila? O sea, yo creo que puede influir en abultar el nulo en particular. Si esto afecta, ¿no?, a un sector político, yo creo que eso está por verse, pero yo creo que entra a este, digamos, recipiente activo de ¿por qué me enoja la política? Que teníamos los casos de corrupción, Hermosilla, ese enojo. Ahora, si afecta específicamente a uno, está por verse. Yo creo que quizás puede ser el elemento para explicar los resultados de algunos lugares donde están muy apretadas las votaciones y uno dice perdió por 600 votos, 800 votos, y uno puede decir algo de haber influido en lo que pasó la última semana. Pero a esa escala, no creo que una escala mucho más o sea, amplia. Rodrigo, tú... Yo creo que es muy legítima que los ciudadanos hoy en día, y no frente al hecho Monsalve, sino que a la serie de equivocaciones y de errores que hemos visto por parte del gobierno en la gestión de esta crisis, en los problemas internos, en las equivocaciones del presidente de la República, van a tener la legítima pregunta de hacerse de si esta coalición es capaz de darle gobernabilidad al país y por lo tanto también a mi localidad, a mi gobierno local. Y la respuesta yo creo que puede de alguna forma mover, como dice Camila, probablemente en comunas donde quizás existe menos diferencia, puede favorecer, me da la sensación, más que al nulo, yo creo que voto de castigo a otra coalición. Partido Republicano o Chile Vamos. Ahora, hace 3 semanas... Estamos hablando de otro tema. No, estamos hablando de que si el caso Audios, que se identificaba más claramente, ¿cierto?, con la oposición, afectando a la oposición,
iba a tener algún reflejo en los resultados de este fin de semana. Y ahora estamos preguntándonos lo mismo, pero hacia el otro lado, porque es evidente que el caso Monsalve a quien afecta más es al oficialismo. Entonces, ¿tú crees que la gente con todo esto es capaz de procesar si esto afecta más a un lado de otro? O tal vez lo que podría pasar es que la gente finalmente sienta, ¿sabes qué más? Se vayan todos a no sé dónde, digamos, y voto nulo o voto blanco. Fíjate que nosotros, bueno, no se puede hablar mucho de... Sí se puede hablar de encuestas porque fueron pasadas, entonces no hay problema. Pero nosotros medimos las elecciones en varias comunas del país durante el caso Odio. Y vimos un proceso justamente de acercamiento o de estrechez o de aumento de votación del bloque oficialista en desmedro de Chile Vamos. Como consecuencia del caso como Audio. consecuencia del caso Audio. Y yo tengo la sensación de que estamos frente a un fenómeno similar, pero para la otra vereda. Entonces creo que efectivamente podemos encontrarnos con sorpresa este fin de semana en torno justamente a lo que dice Camila. Elecciones quizás que estaban más estrechas puede beneficiar al bloque opositor. Ya, y puede también existir un aumento de triunfos, por ejemplo, de candidatos o de votación por candidatos independientes. Sí, mira, ahí hay que Porque mirar... van muchos independientes, hay que hacer la distinción en que hay una gran cantidad de candidatos que son independientes, o sea, no militan en un partido, pero van dentro de un pacto, o sea, son del pacto Chile Vamos, son del pacto oficialista, son del pacto republicano, etcétera. Lo que no estoy diciendo que no sean independientes, pero están dentro de un contexto ideológico, político. Sí. Y los menos son los independientes, como se le dice, que los que juntan firmas para poder ser candidatos. Bueno, muchas veces hay que hay un aumento de la votación de los... O sea, si uno ve el ciclo de los últimos 5 años, ha sido un componente importante. En otro contexto político, en la elección municipal, que era con voto voluntario, se escogieron muchas alcaldías independientes justamente por el criterio de buscar, dentro de otras alternativas, por la crítica que se le hace a los partidos políticos. Y ahí es importante lo que tú dices de los independientes que van dentro del pacto, que muchas veces son exmilitantes o militantes que para tener mejores condiciones para inscribirse... se constituyen en independientes, pero no son independientes, y otro es que son independientes, pero también hay que preguntarse cuáles son sus ideas políticas, porque un independiente no significa que no tenga ideas políticas o una cercanía con un sector. Sí, tenían una cercanía con unas posiciones políticas, entonces eso la ciudadanía se lo tiene que preguntar cuando ve al independiente, porque no es una declaración a priori, ¿cierto?, de transparencia, de buena gestión, pero por supuesto que con la crítica a los partidos es más llamativo esas alternativas. Y también yo creo que todas las fuerzas políticas nuevas siempre tienen ese componente de la sorpresa o de la duda que te entrega la ciudadanía. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Esta es la primera vez que el Partido Republicano se enfrenta a una elección de este tipo, así que probablemente cualquier resultado es una mejora, porque no ha tenido representación en los gobiernos locales, entonces por supuesto que vamos a escuchar que van a hablar de un avance, una consolidación, y después va a haber que analizar cuánto es un cambio de votos de otros sectores de la derecha a ellos o se consolidan en un lugar de la sociedad. Y respecto a también otros independientes más vinculados con la izquierda o también con partidos nuevos de izquierda, a veces también acumulan el enojo de los otros sectores y tienen un poco de votos. Pero en las disputas más centrales e importantes, en realidad los sectores políticos, los partidos y ciertas coaliciones son las que enfrentan esos escenarios que son los más llamativos. Estamos hablando de Santiago, estamos hablando de Puente Alto, estamos hablando de Viña del Mar, es decir, los lugares donde uno dice se disputa un balcón. En la conversación de los analistas, es decir, cuál es el balcón de la noche en los distintos sectores, está dentro de los sectores políticos y los pactos inscritos. Ahora, pensemos en esas, ¿cuáles son las disputas donde vamos a estar mirando? ¿Cuáles en las gobernaciones? Porque, por ejemplo, la derecha, la oposición, tiene poco que perder y mucho que ganar. Tiene un solo gobernador, ¿cierto? Sería un desastre para Chile Vamos si le va peor que en la última, que ya no le puede ir peor. ¿Cierto? Estamos de acuerdo en eso. Por lo tanto, es muy difícil. O sea, también van a ser ganadores. Generalmente las elecciones el día siguiente, todos tienen alguna elección. Siempre hay una forma de ganar. No. Y esta elección al menos tiene distintas miradas. Por tanto, desde la vereda en que estés vas a encontrar, yo creo que algo positivo. Ya, pero ¿dónnde van a estar las disputas importantes en las gobernaciones? O sea, sin duda, las capitales regionales de alcalde, y yo diría que las gobernaciones con población amplia, y lo mismo alcaldes, uno siempre dice, no, los alcaldes de tal comuna,
destaca Santiago, acaba de comentar también Camila, Puente Alto, Ñamar. Yo me atrevería a decir las 10 comunas más importantes en población van a ser muy importantes. Santiago, como gobernación regional, va a ser clave. La 8ª región y la 5ª región, yo creo que hay que observar. Que no se enoje las otras regiones que han estado acá con ustedes y le han hecho entrevistas todas las noches. A todos, que han sido muy entretenidas. Pero yo creo que el tema territorialidad y población va a ser muy importante a nivel de comunas, eso es importante, y a nivel de gobernaciones regionales. Y por supuesto hay que ver dónde se gana en primera vuelta también. Ya, eso iba a preguntar. Eso también es otro... ¿Qué gobernaciones creen ustedes que podrían resolverse en primera vuelta? A ver, hay una que parece consenso en todos los análisis que yo he escuchado, las encuestas que he visto, que es Punta Arenas, de que Magallanes general estaría resuelto en primera vuelta, y luego hay una pregunta abierta si va a pasar lo mismo en la 5ª y en la RM, pero como pregunta, no como algo cerrado. Entonces ya estás hablando de que quizás tengamos 14 segundas vueltas de gobernaciones, que abre 30 días de campaña que van a ser bien intensivos, porque probablemente muchas sea oposición versus oficialismo. Creo que pocas van a ser una disputa entre derechas, o quizás la dispersión les permite a dos de derecha pasar a segunda vuelta, pero todo el escenario muestra que vamos a tener hartas, parece, segundas vueltas de gobernaciones, y eso va a ser un escenario bastante interesante, a mi parecer. Creo que Santiago hay que mirarla con especial atención, porque es una de las, yo creo que Camilo lo acaba de comentar, es una de las gobernaciones que eventualmente la región metropolitana, estamos hablando. Sí, región metropolitana, toda la razón. Podría definirse en primera vuelta. Recordemos que va a tener primera vuelta, hay que tener sobre el 40% de los votos, que es bastante. Sí. Y lo que yo sabía, la candidatura de Claudio Rego bastante marca cercana a esas cifras. Por lo tanto, esa noche podría transformarse probablemente en la persona de las fuerzas de oficialistas con mayor votos a lo largo de todo Chile, incluso peleando con el presidente Boric, porque recordemos que el presidente Boric tuvo voto voluntario. Esta elección va a ser, como dijo la Connie, con voto obligatorio, por lo tanto esperamos que vote un caudal importante de personas. Entonces eso hay que mirarlo con detención, sobre todo ahora que tiene... ¿Podría convertirse eso en una figura presidencial? Sobre todo ahora que las figuras presidenciales que tenía el oficialismo están todas debilitadas, o sea, salvo Michelle Bachelet, que no ha participado, no la hemos visto estos días, pero la ministra Toá hemos conversado que está claramente muy afectada con la crisis que está viendo, por lo tanto podría ser un salvavidas eventualmente para una candidatura presidencial del oficialismo, el resultado que tenga Claudio Rego esa noche. Para terminar, porque nos tenemos que ir, ya es tarde, hay que levantarse temprano mañana, etcétera. Pero, ¿qué podría significar para el gobierno una derrota de este fin de semana, Camila? O sea, es que yo creo que perder Santiago, la región metropolitana y algunas capitales muy emblemáticas, creo que eso podría configurarse, pero como dice Rodrigo, en este tipo de elección que tiene tantas variables es posible sacar análisis de triunfo y también de derrota bastante amplias. Tú puedes decir cuál es el porcentaje de población que termina un sector gobernando, y puede ser en términos de cantidad de alcaldías menos que la otra, pero en términos de cantidad de habitantes, un peso mucho más sustantivo. Cómo sea el resultado de las gobernaciones también es un impacto no para el gobierno, o sea, la relación de la distribución de recursos es un componente importante para la gobernabilidad, y por supuesto que el escenario del 2021 era muy distinto al de este, no solo por el voto voluntario, porque va a tener menos alcaldes, menos gobernadores, y yo creo que va a tener menos, no sé si menos votos, porque hay voto obligatorio, pero el resultado sin duda va a ser muy distinto al del 2021. Y tiene el caso de Maipú, que se proyecta una alta votación del alcalde Tomás Boanovich, que se puede transformar también en alcalde más votado y en otra figura. Esa es otra comuna que yo creo que hay que observar. Y Puente Alto, sin duda, lo que pasa entre Carla Rubilar también y Matías Toledo. También cómo sea la diferencia ahí. Sí. Camila Miranda, Rodrigo Arellano, muchas gracias por estar esta noche aquí conversando, debatiendo, analizando. Muy rápido. En Estado Nacional Prime. Sí, ya son las 12 de la noche, faltan 4 minutos. Se termina además el periodo de campaña electoral. En los próximos segundos se acaba, ya no podemos hacer más campaña, entramos en una veda electoral hasta las elecciones, por supuesto, del fin de semana. Vamos a estar con transmisión especial aquí desde muy temprano en la mañana, sábado y domingo, durante todo el día, siguiendo esta elección en 2 días de gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales. Muy buenas noches y nos encontramos tempranito el próximo sábado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.
Estado Nacional.